tal? ¿Cómo están? Hoy voy a hablar de poesía, un tema medio extraño para un canal que se refiere a la difusión de la matemática o cuyo objetivo es la difusión de la matemática. Pero van a ver de que no es tan extraño, tiene mucho que ver y es un tema interesante acerca de cómo la matemática puede introducirse, meterse en otras ciencias y obtener resultados que son muy interesantes. Antes de entrar a discutir ese tema, les voy a comentar una regla matemática que se conoce como la regla del producto, que la voy a necesitar para entender todo lo que vamos a presentar ahora. Imagínense que yo voy a un restaurante y me presentan una carta con cuatro entradas, 7 comidas principales y 5 postres. Entonces, ¿cuántas alternativas en general tengo de elegir alguna combinación de estas 3 tipos de comida? Tengo 4 posibilidades de elegir una entrada. Tengo 7 posibilidades de elegir la comida principal y tengo 5 posibilidades de elegir el postre. El total de alternativas que se me van a presentar es el producto entre 4, 7 y 5, que hace 140 en total. O sea que voy a tener que elegir entre 140 alternativas distintas. Un número enorme para lo que es un sencillo menú. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que esos números a veces dan una cantidad tan grande que a nosotros se nos hace difícil imaginarnos cuánto es. Aclarado ese tema, vamos a hablar de la poesía o de las poesías o de las millones de poesías. Y en eso tiene que ver un escritor que vivió en el siglo pasado, desde el comienzo del siglo hasta la década del 70, que se llama Raymond Queneau. Queneau fue un escritor muy prestigioso en Francia, pero nunca se quedó sentado cómodamente en el sillón de su fama, sino que intentó experimentar con otras cosas y fundamentalmente con la matemática. Tal es así que hizo cursos en la Sorbona de matemática y también colaboró con el autor colectivo Bourbaki en la elaboración de su famoso libro que revolucionó la educación de la matemática en el mundo, la enseñanza de la matemática en el mundo, que se llamó Elementos de la Matemática y que tiene 8 tomos. También trabajó con François Le Lyonnais, que es un personaje muy interesante. Les aconsejo que lean un poco lo que hizo porque fue un motor de la difusión de la matemática en la década del 30, 40 del siglo pasado. Entre los dos y varios otros formaron un grupo que se llamó Oulipo, que tenía como objetivo juntar la literatura con la matemática en el sentido de utilizar las estructuras, las combinatorias de la matemática en las obras literarias. Y en ese sentido, él hizo un trabajo muy interesante, me refiero a Queneau. La editorial Gallimard, una importantísima editorial francesa, publicó un libro que se llamó 100.000 billones de poemas. ¿Qué es ese libro? ¿A qué se refiere? Queneau convocó a 10 poetas para que cada uno de ellos componga un soneto. Ustedes saben de que un soneto tiene 14 versos distribuidos en dos estrofas de 4 versos y 2 estrofas de 3 versos. O sea, tenemos 10 sonetos que él fijó algunas reglas
para lo que vamos a ver después, para que el resultado del trabajo tenga sentido. Entonces, ¿qué hizo con los 10 sonetos? Publicó la editorial un soneto en cada página, o sea que en principio tendríamos 10 páginas. Después se recortó cada verso por separado, así como ustedes ven en la foto que tengo a mi lado. Entonces, al tener recortado cada verso de cada uno de los 10 sonetos, nosotros lo que podemos hacer es abrir y elegir el primer verso del primer soneto, el segundo verso del segundo soneto, el tercer verso del tercer soneto y así sucesivamente hasta agotar los 10 versos. Y entonces tendríamos una combinación de versos distintos de todos los sonetos, formando un soneto distinto al que está presente en el libro. Entonces, ¿cuántas posibilidades de sonetos tendríamos nosotros? Fíjense, para elegir el primer verso tengo 10 posibilidades, porque tengo 10 sonetos. Para elegir el segundo verso también 10 posibilidades, porque tengo 10 sonetos. Y así sucesivamente, el total de alternativas que tendría es 10 por 10 por 10 multiplicado 14 veces, que es el número total de versos que tengo. O sea que tendría 10 a la 14, que es 1 seguido de 14 ceros. 1 seguido de 14 ceros es el número de sonetos que hay escondidos en ese librito de 10 sonetos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ahora, la pregunta es la siguiente: 10 a la 14 es un número grande, muy grande. Bueno, número grande, cuando yo digo un número grande, no estoy diciendo demasiado. Si estoy hablando de bolsas de cal, 1.000.000 de bolsas de cal es un número muy grande. Pero ¿qué es en matemática un número muy grande? 10 a la 14 es 1 con 14 ceros, 1 seguido de 14 ceros. Ese número, para darnos una idea de lo que significa, hagan lo siguiente. Que lo hizo Queneau también. Él dijo, para leer un soneto necesitamos al menos 1 minuto. Si leemos 8 horas por día durante 200 días al año, o sea, nos pasamos el año leyendo sonetos, vamos a tardar 10 millones de siglos para leer todos los sonetos posibles en ese librito. O sea, imagínense ustedes un librito de 10 páginas que nosotros no podríamos leer en toda nuestra vida, ni de cerca en toda nuestra vida. O sea que yo me hago una biblioteca, con un estante pongo ese libro ahí y tengo una biblioteca que me alcanza para toda la vida y para mis descendientes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando uno dice un 1 seguido de 14 ceros, no tiene demasiada idea cuán grande es ese número. Pero si nosotros lo relacionamos con la cantidad de tiempo que necesitamos para leer ese número de sonetos, nos damos cuenta que es un número enorme. Entonces, esa editorial se jugó porque no publicó un extraño libro que hasta hoy se vende, y por ahí estuve investigando y sale entre 3.000 y 4.000 pesos ese libro de 10 páginas. La matemática con la literatura produce ese tipo de cosas, no es la única, ese tipo de cosas tan interesantes. El mismo tema lo tomó Jorge Drexler, el músico uruguayo, para hacer su obra Décima a la décima.
Él en este caso no usó sonetos, sino décimos, y utilizó canciones con 10 estrofas, y entonces hace una obra, ahí le muestro el enlace donde pueden consultar, muy interesante, que tiene el mismo concepto de que no, y que produce algo tan interesante como en el caso de que no. La unión de la matemática con la música, con la literatura, es un tema sumamente interesante. A mí me encanta leer libros que no son de matemática, pero que utilizan la matemática en su estructura. Y acá en Argentina tenemos dos ejemplos muy claros. Uno es Jorge Luis Borges. Borges, al que empecé a leer ya no hace tanto tiempo porque los prejuicios ideológicos con respecto a él me frenaban un poco la lectura. En Borges descubrí un lector espectacular en muchos sentidos, pero me llamó la atención en que en la mayoría, en gran parte de sus cuentos, utiliza la matemática con exactitud y con bastante profundidad para una persona que no tenía ni un estudio de matemática. Borges es, para el que estudia matemática, una lectura casi indispensable. Y el otro escritor donde se le nota mucho la matemática en lo que escribe es Jorge Martínez. En este caso se trata de un matemático. Estudió en Bahía Blanca, hizo el doctorado en la UBA y el postdoctorado en Oxford, la universidad inglesa que hoy es famosa por su vacuna contra el COVID. Martínez utiliza en todas sus novelas una estructura matemática, una lógica matemática que es totalmente evidente. Fundamentalmente en su famoso libro Crímenes imperceptibles, donde la lógica e inclusive las menciones al teorema de Gödel hacen de que esa novela, apasionante por otro lado, tenga todas las señales de que parte de una persona que conoce mucho la matemática. Entonces fíjense de que no, Drexler, Martínez y Borges, Jorge Luis Borges, son 4 ejemplos de la unión entre la matemática y la literatura y la música. Y vuelvo a reiterar, si ustedes están interesados en leer, en escuchar música y en la matemática, busquen, que hay muchos ejemplos de que pueden hacer todas las cosas juntas, leer literatura y pensar matemáticamente, y se van a dar cuenta que los resultados son muy halagadores y muy entretenidos. La matemática, si uno busca un poco, está metida en todas las ciencias, está imbricada en todas las ciencias. Esto es lo que quería comentar hoy y bueno, seguimos en el próximo video.